Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos aquí son amantes de los animalitos? Son amantes de los animales. Yo vivo fascinado con los perros. Para mí, Dios creó los perros, de verdad, fue una bendición. Los gatos, no estoy seguro, pero sí estoy seguro de lo primero. Ahora, de todos los animales que Dios creó, si hay uno que evoca majestuosidad, hermosura, elegancia, fuerza, visión, poder, es el águila. La águila hermosa. Usted ve estas águilas con sus alas frondosas, pueden ir a una velocidad 30 a 40 millas por hora. Un águila puede tener tanto poder en sus garras que puede cargar animales hasta de 15 libras. Un águila tiene una visión tan tremenda que puede divisar a su presa a 2 millas de distancia. Es impresionante. El águila, por eso es usada como emblema de grandes ejércitos, de grandes imperios, de grandes compañías, organizaciones, porque el águila representa libertad, representa fuerza, representa valentía, representa elegancia. Ahora, este animalito entra a su edad media en una crisis. Cuando él ya está a la mitad de su vida, él empieza a perder la firmeza que tenía en sus garras y ahora son flexibles y por ende ya no puede tomar a las presas como antes prefería o quería. Lo otro es de que el pico se le empieza a encorvar tanto, casi contra su pecho, que ya no puede entonces matar o comer como antes. Lo otro es que sus alas empiezan a volverse muy pesadas y como están muy pesadas ya no puede volar a velocidad que antes lo hacía. Por ejemplo, cuando un águila cae en caída libre para tomar una presa puede ir hasta 100 millas por hora. Es impresionante, pero ahora esta águila entra en una crisis porque está perdiendo muchas de sus facultades. Y esta águila tiene dos opciones: entrar en una resignación o entrar en un doloroso y largo proceso de renovación. De igual manera, el ser humano llega a un punto en su vida donde entra en una crisis, donde empieza a perder la motivación, aquello que lo motivaba y lo apasionaba, empieza a perder su matiz, empieza a perder su color, y el ser humano entra en una crisis. El ser humano empieza a perder la pasión, el ser humano empieza a caer en una frustración. El ser humano, a través de los golpes repetidos, de las frustraciones con otras personas, empieza a ser herido, empieza a endurecerse, empieza a perder la sensibilidad, empieza a crear una jaula interna de sentimientos tóxicos que le llegan a decepcionarse de las personas. Y te conviertes en una persona muy sospechosa, ya no tienes la inocencia de antes y sobre todo ya no tienes la sensibilidad que antes tenías para Dios. El celo de Dios es cuestión del pasado. Las lágrimas delante de la presencia de Dios son cosas de otroras. En el museo de tu historia quedan los momentos donde te atrevías a hacer algo para Dios, donde tenías un celo evangelístico, pero ahora te has vuelto más profesional y menos apasionado. Ahora sabes más, pero tienes menos sensibilidad. Y ha habido un proceso donde el ser humano también llega a desencantarse y siente un vacío y se empieza a sentir emocionalmente estancado. Se empieza a sentir emocionalmente desgastado. Se empieza a sentir físicamente agotado. Y en ese momento, si el ser humano no entiende lo que Dios quiere hacer con él, si no entiende los procesos de Dios, el ser humano puede caer en una crisis. Las opciones son las siguientes: o caes en una crisis, o entras en un proceso de renovación, o caes en la tentación. Porque el enemigo todavía tiene sus ojos sobre ti. El enemigo todavía tiene tu vida como un blanco y lo único que está buscando es buscar otra oportunidad para traer una tentación más a través de formas diferentes, relaciones diferentes, pero es la misma tentación a través de un instrumento y una estrategia quizás un poco diferente. Entonces, ¿qué hago yo, pastor, cuando
La verdad siento que me siento estancado. Emocionalmente me siento desgastado y me siento físicamente como agotado. Hay un vacío por dentro, hay algo que no puedo identificar exactamente por qué no tengo esta vitalidad. Entonces, ¿qué sucede cuando el ser humano empieza en esta crisis? ¿Qué sucede cuando el ser humano no puede salir de este hueco espiritual, emotivo? Se siente honestamente estancado espiritualmente, desgastado emocionalmente, agotado físicamente y llega a un punto interior donde ha perdido la vitalidad espiritual, la pasión por Dios. Entonces, ¿qué puede hacer el ser humano? En la Biblia, Dios nos pone un ejemplo de un hombre que atravesó una crisis. Un hombre llamado el profeta Elías. Este hombre, Dios lo formó, era originario de Galaad. Galaad están en las colinas o las montañas de Jordania hoy. Y son áreas muy rústicas, es un lugar inhóspito, es un lugar, para la gente que vive ahí tienen que ser muy, muy duros, tienen que ser muy rústicos también. Son personas que verdaderamente son valientes, porque para vivir en esas zonas hay que tener algo extra. Y allí Dios formó a su profeta. En el lugar inhóspito de las montañas de Galaad, ahí Dios llama a este profeta de Tisbe. Es más, le llamaban Elías el Tisbita. Y su personalidad y su contexto era necesario que Dios lo iba a utilizar. Yo quiero que sepas algo: Dios va a utilizar tu pasado y todas las cosas que tú has pasado y todas las situaciones difíciles que has atravesado. Sabes que Dios lo va a utilizar. Tu pasado Dios lo puede redimir y Dios puede usar tu pasado para bendecir a otros. Dios puede utilizar tu pasado. Así que cuando mires y digas: ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué otros como que sí las cosas les fueron más fáciles? A mí como que todo me cuesta. A mí para estudiar todo me cuesta. Para obtener algún empleo me cuesta. Para tener una casa, para mantener esto, mi matrimonio me cuesta. Todo, como que todo cuesta. Déjame decirte, no importa, Dios está procesándote allí y Dios va a usarte y va a usar parte de tu testimonio para su gloria. Así que dale la gloria a Dios, que algo bueno Dios se trae detrás de esto. Simplemente no lo entendemos en el momento de la prueba, en el momento que estamos atravesando esto. Elías era un hombre rústico, un hombre duro, un hombre muy, muy feroz en cierto sentido. Entonces, ¿qué sucede? Tenía que serlo. Es que Dios tenía que formar al profeta de esa manera. ¿Por qué? Bueno, este hombre tenía que ministrar en una época muy difícil. El pueblo de Israel se había dividido en varios reinos. Estaba el reino del norte, que era el de Israel, el reino del sur, que era el reino de Judá. En el norte hubieron un total de 19 reinos. Todos ellos fueron paganos, todos ellos no buscaron a Dios, todos ellos no adoraron a Dios. En el reino del sur hubieron 17 reinos. 8 de esos reyes sí sirvieron al Señor. Ahora, a Elías le toca el lado norte. A Elías le toca el peor momento, porque todos los reyes malévolos que tuvo Israel, el peor de todos fue Acab. Y si Acab era malo, y si Acab era duro y era pagano, ay, usted tiene que conocer a su esposita. Su esposa sí que era, es más, se llamaba Jezabel, era de Sidón. Era de la parte norte, arriba de Israel, en el Líbano. Y esta mujer introdujo al pueblo de Israel el culto a Baal. Esta mujer introdujo al pueblo de Israel a esta adoración satánica al ídolo llamado Baal. Fue esta mujer que introdujo estos rituales paganos, sucios, morbos, horribles. Esta mujer fue idea de Jezabel, made in Jezabel. Y esto fue tremendo, porque Elías tenía que pelearlo y por muchos años su ministerio era confrontación tras confrontación con este rey y contra Jezabel. Pero llegó un punto donde Dios honró al profeta y lo honró de una manera tremenda. Lo llevó a una colina y allá reunieron a todos los profetas de Baal y pidieron que el Dios que descendiera fuego, ese era el verdadero Dios de Israel. Elías empezó a burlar de los profetas de Baal porque no caía nada de fuego y Elías se burlaba de ellos. Elías era un tipo duro, ¿okay? No crea que estaba como... No, Elías era duro. Y Elías empezó a ver la mano de Dios, porque la Biblia dice que el fuego descendió y Dios le dio a su profeta una gran victoria. Desde ese día Israel sabía que hay un solo Dios y su nombre es Dios de los ejércitos. Su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos. Desde ese día Israel sabía, y aquí hay un profeta.
Y el profeta era nada más ni nada menos que el tisbita Elías, el hombre rústico, el hombre duro, el hombre de las cicatrices. El hombre, ese era Elías, ¿cierto? Ahora, algo sucede. De estar en la cúspide, de estar en la victoria más grande, de Dios respaldar su ministerio, de Dios decirle a todo el mundo, escuchen, este es mi siervo, yo lo respaldo. Elías cae en una crisis tremenda. Resulta que tiene la victoria, 400 hombres mueren a manos de Elías, y Elías vence a todos estos falsos profetas, y luego de pronto Jezabel le manda a decir a Elías, le da un recado, ¿ok? Le dice, Elías, te voy a matar. Y de pronto como que eso desconcertó a Elías y lo hizo llevar a una crisis. Y quiero que usted lea conmigo lo que pasó en esa crisis. Ahora, le hago una pregunta. A mí me llama la atención que este hombre no le tuvo miedo a 400 hombres y le tuvo miedo a una mujer. ¿Será posible, hombres, que uno no le tenga miedo a ningún hombre y le tenga miedo a una mujer? ¿Será posible? ¿Será posible? Yes, sobre todo si yo fui el que le di el anillo de boda. Claro que puede ser posible. Y cayó en una crisis tremenda. Y mire usted lo que sucede. Por favor, preste atención, esto es maravilloso lo que vamos a leer. Primera de Reyes 19, verso 3 en adelante. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida. Llevando consigo a su siervo, se fueron a Beerseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto. Se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo, ¿qué dijo? Ya basta, Señor. Signo de exclamación. ¿Cómo dijo? Ya basta, Señor. Déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó ahí, debajo del arbusto, y se quedó dormido. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Wow. Me gusta esto porque no hay nada más rico que un pan recién hecho. Y si tiene queso por dentro, mejor. Pero este era especial. Elías comió y bebió. Luego se volvió a dormir. Más tarde, el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolo le dijo, levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, Elías, ¿por qué estás aquí? ¿No es maravilloso? Cuando yo leo esto y analizo la vida de Elías, creo que hay dos montes que son simbólicos de las etapas de Elías y de las etapas de nuestra propia vida. En el capítulo 18 la Biblia dice que Elías estaba en el monte Carmelo. Allí Dios le dio una gran victoria. El monte Carmelo es un monte hermosísimo, precioso. Está cerca de Haifa, Tel Aviv, luego Haifa, y está en el norte, está cerca de la frontera con el Líbano. Es un monte precioso, es un monte frondoso, es extremadamente rico, con una floresta maravillosa. Esto es tremendo porque el Carmelo representa en nuestra vida los éxitos que Dios nos da.
representa en nuestra vida los momentos alegres, los momentos preciosos. Dios nos respalda, Dios demuestra que está con nosotros y nosotros nos sentimos en la cúspide del Monte Carmelo. Nos sentimos honrados por Dios, vemos la mano de Dios a favor nuestro y vemos que verdaderamente Dios está con nosotros. Vemos que no es que la gente le caemos bien o mal, o no es que tenemos contactos o el típico concepto latino de palancas. No es esto, es que realmente Dios está con nosotros y Él nos abre puertas y Él toca corazones y Él nos da gracia y de alguna manera somos promovidos de parte de Dios. Elías había sido promovido y el lugar que Dios había escogido era precisamente el monte el monte Carmelo. El monte Carmelo es lo que representa nuestra vida, es precisamente cuando todo marcha bien. Cuando estamos bendecidos de parte de Dios, cuando estamos llenos de la presencia de Dios, cuando Dios nos rodea de bendiciones, nos cuida, nos guarda, wow, tremendo, todo marcha bien. Elías estaba bien. Pero de pronto vino esta noticia y ahora del norte Dios lo manda al sur. Y Elías se baja hasta la península del Sinaí. Y allá Dios le lleva a otro proceso, a un proceso llamado el monte Horeb, el monte de Dios. Ahora, mire la diferencia entre el monte Carmelo y mire la diferencia con Horeb. Horeb son los lugares desérticos de nuestra vida. Son los momentos de esperas prolongadas donde Dios no parece darnos respuesta. Horeb es cuando vienen las enfermedades. Horeb es cuando estamos pasando momentos duros. Horeb es cuando simplemente aceleramos, ponemos el acelerador y no sentimos que hay movimiento, no sentimos que nada está pasando en nuestra vida, nos sentimos vacíos, nos sentimos como que algo nos falta, nos sentimos frustrados, nos sentimos estancados espiritualmente, desgastados emocionalmente, nos sentimos agotados físicamente, caemos en tristezas, en depresiones súbitas. Caemos en un cuestionamiento existencial de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y de qué sirve esforzarse tanto y de qué sirve hacer tanto cuando nadie me aprecia, cuando nadie realmente, cuando no veo cambio, no veo efecto. Y empezamos a volvernos unas víctimas, empezamos a tener una vida donde hemos perdido la vitalidad espiritual y de religión no queremos saber nada y de pastores mucho menos, y empezamos a volvernos sospechosos más bien de todo esto y vivimos, pero nos sentimos desérticos, nos sentimos en el monte Horeb. Ahora, mire este contraste entre los dos montes. Uno está verde y el otro está lleno de vida y el otro está totalmente seco. Pero quiero que sepas algo. En este monte Carmelo, el monte frondoso verde, allí Dios se manifestó y cuando la gloria de Dios cayó, adornó lo lindo que ya era el monte Carmelo. Pero en el monte Horeb, allí en el monte Horeb no había nada hermoso. Te voy a decir algo. A Dios le encanta ponernos en situaciones donde nada hermoso ni nada positivo esté pasando en nuestra vida para que lo único hermoso y lo único positivo que esté pasando en nuestra vida sea la manifestación de la gloria de Dios. Y a Dios le encanta alumbrar los momentos oscuros. A Dios le encanta cuando estamos contra la espada, contra la pared. A Dios le encanta sanar cuando los médicos dicen no. A Dios le encanta restaurar cuando los abogados dicen no. A Dios le encanta defender a su pueblo, proveer para su pueblo, abrir una roca, partirla y que provea agua. A Dios le encanta proveer maná en el desierto. A Dios le encanta abrir mares rojos. A Dios le encanta defender a su pueblo, destruir a los carros de Faraón. A Dios le encanta tapar la boca de los leones. A Dios le encanta sanar, libertar. A Dios le encanta proveer. A Dios le encanta que tú puedas decir: aquí nada bueno está pasando, pero lo único bueno que está pasando es que todavía, aún desde el polvo donde esté, allí Dios me puede levantar, ahí Dios me puede resucitar, allí Dios, no hay nada imposible para Dios. Él es real, Él es bueno. Dios le encanta llevarte a montañas desérticas como Horeb, al sur, distante, donde lo único que te queda es verdaderamente
ver su gloria. Ahora, hay tres situaciones que contribuyeron a que Elías llegara a una crisis. Yo quiero hablarle a usted de esas tres situaciones que pueden llevarle a usted a una crisis. Y la primera es bien práctica. Lo primero que tenía Elías era cansancio físico. Sí, cansancio físico. El hombre estaba extenuado. El hombre no solamente acababa de vencer y confrontar a 400 profetas de Baal. El hombre, anterior a eso, había pasado una sequía. Se había tenido que ir a Kerit. Había pasado otra hambruna. Se había tenido que ir a Sarepta. Este hombre había luchado tanto, había peleado tanto, había orado por lluvia para que lloviese, para que no lloviese. Este hombre tenía tantas luchas, trabajaba mucho, dormía poco y tenía demasiados enemigos. Tenía demasiados desafíos, demasiadas cuentas pendientes, demasiados problemas que se acumulaban todos como un torbellino que querían acechar contra la vida de aquel tisbita. Y Elías se sintió exhausto, Elías se sintió cansado, Elías simplemente es un ser humano. Déjame decirte algo, llegará el momento en tu vida donde tú te darás cuenta que si tú eres fuerte no porque tú eres fuerte porque la mano de Dios te hace fuerte. Llega un momento en tu vida que tú que eres enérgico, que tú que eres muy físicamente bendecido, tú que eres con mucha energía, como el conejito de Bugs Bunny, de Ever Ready, lo que sea, que siempre está. Déjame decirte, esa fuerza viene de Dios, esa gracia viene de Dios, todo lo que tú tienes viene de Dios y tú eres fuerte. No se alabe el fuerte en su fortaleza, ni el sabio en su sabiduría. Alabes en esto el que ha de alabarse en entenderme y conocerme, ha dicho el Señor. Todo lo que tienes, la fuerza, la sabiduría, la energía, todo viene del Padre Celestial, proveedor de toda cosa buena en tu vida. Es Dios. Y Elías está cansado, está extenuado. Déjame decirte algo, tú no te puedes sentir espiritualmente bien cuando te sientes físicamente muy mal. Es difícil. Entonces lo que Dios quiere es que tú descanses. Dios quiere es que tú entiendas que el cansancio está integrado, tu cuerpo está integrado a tus emociones. Y por eso la pregunta que yo tengo para ti es: ¿estás descansando como debes? ¿Estás comiendo saludablemente? Te hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes en algún momento de su vida le ha tocado quedarse en casa de alguien más? Que usted estaba de vacaciones y de pronto alguien le permitió quedarse en una casita de alguien más. ¿Usted se ha quedado en alguna casa de alguien más de vacaciones, de algo? ¿Sí se ha quedado o no se ha quedado? Ok. ¿Qué hace uno cuando es el último día en la casa de fulanito, de menganito, de tal? ¿Qué hace uno? La limpia. ¿Por qué? Porque hay que ser ¿cómo? Agradecido. Y le hago una pregunta: ¿la limpia usted esa casita con un poquito de mayor énfasis que cuando limpia su casa? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Es su casa? ¿De quién es? De otra persona. Entonces uno está tan agradecido que lo mínimo que uno puede hacer es que limpiarla bien. Y uno le pone, ok, ¿por qué? Porque uno quiere agradecer al dueño de esa casa. ¿Sabes qué sucede? Tú vives en una casa que no te pertenece. Y la Biblia dice que esa casa le pertenece al Espíritu Santo. Es más, la Biblia dice que tú eres templo del Espíritu de Dios. ¿Cómo estás cuidando la casa de Dios que te ha prestado durante esta vida terrenal? Es una pregunta. Spurgeon decía: a veces los médicos son tan necesarios como los ministros. Ahora, el segundo factor es muy tremendo. El segundo factor que contribuyó a esta crisis en la vida de Elías, en este estancamiento en la vida de Elías, en este agotamiento emotivo en la vida de Elías, fue precisamente el desgaste emocional. El desgaste emocional. Sí, relaciones tóxicas en la vida de Elías. ¿Y por qué digo esto? Bueno, preste atención a lo primero que sale de la boca de Elías cuando habla con Dios. Y aquí usted puede ver mucho. Versículo 10. 1 Reyes 19, verso 10 dice: Elías respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza. ¿De quién es culpa? ¿De quién es? Dice Elías. Los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. ¿Y qué dice ahora? Y solo yo, por eso yo, Elías el tisbito,
Solo yo he quedado. Y me están buscando para quitarme la vida. Tremendo. Esto es interesante. Elías está diciendo, en otras palabras, traducción: Señor, la razón que me siento mal es culpa de la gente. Es culpa de las personas que yo me siento así. Si la gente me tratara mejor, yo me sentiría mejor. Si la gente no fuera como es, tan malagradecidos, tan malagradecida, uno les ayuda y después viene con el puñal por detrás de la espalda. Pero Señor, si la gente fuera más íntegra, más honesta, si la gente fuera más agradecida, si la gente fuera... Es que ¿sabe qué sucede? Elías tenía una expectativa. Aquí Elías está evocando sus sentimientos realmente. Elías está diciendo, yo tenía la expectativa que cuando tú derramaras tu fuego y destruyeras los profetas de Baal, que el pueblo de Israel se iba a volcar a ti. El pueblo de Israel iba a decir, no hay otro Dios, el único Dios es el Dios de Israel, es Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué sucedió? Elías se dio cuenta que Acab seguía cobarde, que Jezabel seguía manipulando y que los israelitas seguían idolatrando. Entonces sus expectativas no se cumplieron. Lo que él esperaba que la gente hiciera. Déjame decirte esto: los Elías del Oreb son personas muy sensibles. Los Elías del Oreb, ¿sabes cuando tú no estás bien espiritualmente? Cuando te empieza a doler más las traiciones de los demás, cuando te cuesta perdonar, cuando te cuesta quitarte la espina del corazón, cuando te cuesta perdonar, cuando sigues resentido, cuando te duele la actitud de las personas, cuando la crítica de otros te cala demasiado. En otras palabras, Señor, es culpa de otros y solo yo. Él se sentía solo. Déjame decirte algo: la gente va a seguir siendo gente. La gente va a seguir fallándote. La gente va a seguir frustrándote. La gente va a seguir siendo gente. Quien tiene que cambiar no es la gente. Quien tiene que cambiar eres tú, yo y nosotros. Porque la gente va a seguir siendo gente. Acab va a seguir como es, Jezabel igual, el pueblo de Israel como, y toda la gente va a seguir siendo gente. Entonces la pregunta es, ¿será que tú tienes expectativas irreales de seres humanos caídos y quieres que siempre actúen como deberían de actuar? ¿Será que el problema lo tienen ellos o el problema también lo tienes tú? Esa es una pregunta. ¿Será que tú eres codependiente de los demás un poco? Ahora, ¿cuál es el tercer ingrediente de esta crisis existencial del profeta Elías? El tercer ingrediente es la espiritualidad superficial que tenía el profeta. Y preste la atención a esto, porque usted quizás diga, esto no es conmigo, y posiblemente sea la parte del mensaje que más se aplique a usted. Porque Elías había dejado la intimidad por Dios y ahora solo tenía actividad para Dios. ¿Cómo lo sé? Bueno, Dios se manifiesta. Y en el capítulo 19, en el verso 11 al verso 13, esto es lo que sucede. Entonces el Señor le dijo, ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor, y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Esto es impresionante. Preste atención. La Biblia dice que más adelante Dios se manifiesta hasta con fuego. Entonces, Elías, fuego, el tipo sabía lo que era fuego. Es más, los teólogos le llaman a Elías el profeta de fuego. Fuego le acababa de derramar. Viento, si él había orado por una tormenta, una lluvia, él había orado por eso. Entonces dice que vino una tormenta y vino un viento. Él sabía lo que era viento. Él sabía lo que era temblor. Él sabía todo esto. Pero ¿qué sucede? Dios llega y pasa el viento y Elías, ¿viento? So what?
¿qué me importa? Viene fuego y Elías dice, so what? Viene un temblor, un terremoto y Elías, so what? Voy a la iglesia y, so what? El pastor está predicando, hasta rompe micrófonos. Usted dice, so what? Tú tienes que empezar a preocuparte cuando tú ya dejas de asombrarte de aquello que antes te asombraba. Y cuando tú empiezas a perder el asombro por Dios, la inocencia por Dios, la fe infantil que tenías en Dios, la fe romántica que tenías con Él, deberías de empezar a preocuparte por ti mismo. Deberías empezar a examinar tu corazón, porque ahora ya no te impresiona. Y esto es algo tremendo, porque Elías sabía de manifestaciones, todas estas, fuego, viento, temblores, todo eso es la casa de Elías. Cuando pasó el fuego, Elías ni se mosqueó. Cuando empezó a temblar aquello, Elías ni se agarró de una almohada. A Elías no lo sacó de la cueva nada de eso, ya nada lo impresionaba. Ya Elías estaba endurecido. Ya Elías no podía distinguir a Dios en medio de todo esto. Elías había endurecido su corazón. Te hago esa pregunta, ¿cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo está tu sensibilidad? Y esto es algo tremendo, porque déjame decirte algo. Dios te va a ir procesando para un encuentro personal con Él. Y no es de que Elías no era un hombre malo, Elías no era que estaba en pecado, no era que había algo raro. No, Elías era un hombre bueno, amaba a Dios, simplemente que no había conocido a Dios. Dios le tenía que decir que para desarrollar todo tu potencial, primero vas a tener que tener un encuentro espiritual, Elías. Y muchos de ustedes lo que necesitan, estoy casi seguro que la mayoría de ustedes lo que necesitan es un encuentro personal, un retiro espiritual, un renovar espiritual. Es hora de renovar tu vida espiritual. El camino no es la resignación, el camino es la renovación. Dile al que está a la par, renuévate en el nombre del Señor. Es hora de un encuentro personal con Dios. Ahora Dios prepara el camino. Y con esto cierro. Mire usted lo que Dios hizo para preparar a Elías. Y estas son las dos recetas de renovación de Dios al profeta Elías. Lo primero que tienes que hacer para renovarte es encontrar un buen árbol y tender una buena hamaca. ¿Cómo? Déjame leer otra vez Primera de Reyes a ver si sale de la hamaca. No sale. El principio que quiero realmente decirte es, tienes que desarrollar una vida saludable a través de la práctica del descanso en Dios, del Shabbat, del sabático en Dios. Y no hablo de un día, hablo del descansar en Dios. Tienes que atrever a desarrollar esa disciplina. ¿Por qué digo esto? Mire lo que hizo Dios con su profeta en el verso 5 y el verso 7. Dice, entonces se acostó Elías y ¿qué hizo? Durmió debajo de un árbol. Eso es rico. Ok. Mientras dormía, un ángel, escúcheme, un ángel se le apareció y le tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías, ¿qué hizo? Miró a su alrededor, cayó postrado, empezó a decir, oh Dios mío, un ángel. ¿Qué es lo que vio? Un pan horneado, hermano, sobre piedra caliente y una jarra de agua. El ángel está ahí. Lo que Elías ve es el muffin. Lo que Elías ve es el pan. Ahí está el ángel de Dios y el pan de bono. Ahí está el ángel de Dios y lo que él ve nada más es la arepa. Lo que él ve es la tortilla. Lo que él ve es los arroz con gandules. Ahí está Dios. Y dice el ángel, no, las hallacas. Lo que le llama oiga, esto es tremendo. ¿Y qué hace Elías? Miren lo que hace Elías. Dice, sobre piedras calientes un jarro de agua. Así que comió y bebió. ¿Y qué hizo? Empezó a adorar a Dios otra vez. ¿Qué dice? No, volvió a acostarse sin vergüenza. Entonces, escucha esto, el ángel del Señor regresó,
Lo tocó, lo sacudió y le dijo, levántate, Aragán. Digo, no, esa es otra persona. Dice, levántate. ¿Y qué le dijo? Lo regañó. ¿O qué le dijo? Come un poquito más. Wow. Rara vez Dios te va a decir, come más. La serpiente le dijo a Eva, come. Cada vez que abre el refrigerador, come. Pero tú puedes ser la serpiente. Pero hay momentos donde Dios quiere ministrar tu corazón. Y dice, come más. De lo contrario, escuche esto, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Y esto es tremendo. Dios no regaña al profeta, Dios no viene a reprenderlo. Oiga, Elías, su cueva está desorganizada, levántese, organice por lo menos la cama, recoja sus zapatos, por favor. Dejó sus pantuflas de Winnie the Pooh allí. ¿Cómo es eso? En el Horeb no se hace eso. ¿Cómo usted está haciendo? No lo regañó. ¿Cómo que todavía usted no ha cortado esto, lo otro, no ha limpiado la casa? O sea, Dios no regañó al profeta. Dios simplemente tomó al profeta y dijo, voy a ministrar tu necesidad. Déjame decirle algo. Dios hizo al ser humano, al cuerpo físico, muy afinado con el sentir espiritual de su vida. Y muchas veces cuando Dios quiere sanar el alma, comienza ministrando el cuerpo. Y esto es profundo. Así que Dios le da algo práctico. Me encanta de Dios porque Dios le da algo práctico. Dios le dice descanse, duerma. Hace poco nosotros estábamos unos días libres en San Agustín y estaba todo chévere, estaba bien, y el último día había reguero porque estábamos durmiendo así todos y había reguero y todo. Entonces mi esposa se levanta y dice, vamos a regresar, y dice ella, lo que yo necesito no es vacaciones, lo que yo necesito es una vida normal. Lo que ella estaba diciendo, lo que yo necesito es tener todo en orden. Y te voy a decir algo, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está balanceada? ¿Estás durmiendo todo el tiempo tarde? ¿Cómo está? Esto es algo que Dios toma cuidado. Ahora, aquí está el secreto de los secretos. ¿Cuál es la segunda receta que Dios hace con su profeta? Bueno, Dios le dice, búscate una buena cueva. Elías, búscate una buena cueva para estar conmigo. En otras palabras, ¿por qué es importante esto? Porque una revelación espiritual trae renovación al espíritu, y una renovación del espíritu trae restauración a las emociones. Y esto es tremendo. Muchas veces nosotros queremos renovarnos emocionalmente sin renovar el espíritu, y no podemos renovar el espíritu si no tenemos una revelación de quién es Dios. Y lo que Dios está haciendo es que Él quiere que tú le conozcas, no solo en el Carmelo, Dios quiere que le conozcas también en el Horeb. Y mire usted esto maravilloso que dice la palabra de Dios en el verso 12 y el verso 13. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva, y una voz le dijo, Elías, ¿por qué estás aquí? Déjeme decirle algo. Las manifestaciones no siempre traen transformación. Una manifestación no siempre trae transformación. Si fuera por manifestaciones, Faraón debería ser el hombre más convertido, y tuvo 10 manifestaciones del poder de Dios, pero no fue transformado. Yo sé que es bueno las manifestaciones. Yo sirvo a un Dios sobrenatural. Yo creo en un Dios que sana, un Dios que da sueños, que da visiones, que trae palabras. Yo creo en esto. Pero déjame decirte algo, la manifestación no siempre trae transformación. Y lo que Dios te va a llevar es dejar de buscar aquello que es sensacional. Y te voy a decir algo, mientras más pasa tiempo en el Señor, menos te impresiona el carisma y más te impresiona el carácter. Mientras más tiempo pasa en el Señor, menos te impresionan las apariencias, y lo que andas buscando es la esencia. Mientras más tiempo pasas en el Señor, ya no te impresiona lo alto, buscas lo profundo. Mientras más tiempo pasas con el Señor, ya te interesa menos la explosión de dones y te interesa más el desarrollo del fruto del Espíritu. Mientras pasa tiempo con el Señor, ya desarrollas un ojo para todo lo que es falso, para todo lo que no es auténtico, para todo lo que no es genuino.
y eso es bueno. Pero no te puedes quedar nada más con eso, porque si no te conviertes en un cínico. Porque entonces ahora vives sospechando de todo el mundo y ya no puedes adorar en libertad, porque te has vuelto en un cínico. Estás y no estás. Hay algo que no está integrado en tu corazón. Se está desintegrando tu ser privado con tu ser público. Y si no tienes cuidado, puedes caer en una crisis, sobre todo en un estancamiento espiritual, sobre todo en dureza a la voz del Espíritu Santo. Déjame decirte algo. La Biblia habla de que Dios le mostró a Elías que Él es Dios, no solamente en el fuego, no solamente en las manifestaciones, que Él es Dios en algo más íntimo y más privado. Dios le dijo: quiero revelarme a tu vida, Elías, como nunca me he revelado en tu vida. Tú que eres el hombre del fuego, tú que eres el hombre, ¿sabes qué, Elías? Aprende a ser una persona que está en silencio delante de mi presencia. Spurgeon decía: a los enemigos Dios los vence como un león, pero a los amigos Dios los conquista con amor. Dios dice: si yo quisiera traerte rayos y centellas, esta mañana te lo puedo traer con un torbellino, dicho sea de paso, y no lo permití. Un tornado. Y yo puedo traer eso bien fácil, tranquilo. Pero yo quiero ganar tu corazón. Yo quiero que tú me conozcas en la intimidad. Yo quiero que tú te retires. Yo quiero que tú dejes a todo el mundo, como hizo Elías en Berseba. Dejó su criado y se fue hasta la península del Sinaí, hasta el monte Horeb. Elías, yo quiero cambiarte. Dicho sea de paso, ¿te acuerdas de alguien más que estuvo acá, Elías? ¿Quién fue el otro que estuvo acá en esta montaña, Elías? Moisés. ¿Te acuerdas? Allí le di una nueva revelación. Le entregué 10 revelaciones, 10 mandamientos. Lo transformé. Ahora, Elías, yo quiero llevarte al mismo monte. ¿Y sabes qué? El monte de Carmelo es un monte hermoso y todo, pero hay un solo monte. Hay 2 montes que Dios le llama el monte de Dios. El uno es el monte de Sión, donde está la ciudad de David, que ahora realmente representa a todo Israel, el monte de Sión. Y el monte Horeb, el monte de la revelación. Y lo que tú necesitas es una nueva revelación de Dios, una fresca revelación de Dios, que renovará tu espíritu. Y una vez esto operado en tu espíritu, Dios va a restaurar tus emociones. Pero no trates de arreglar las emociones sin renovar el espíritu. Y no trates de renovar el espíritu sin una revelación fresca de quién es el Espíritu Santo y quién es Dios. Y un Dios que también dice: ven, hijo amado. No te lo voy a gritar como antes. Va a ser un silbo apacible, va a ser un silencio audible. Va a ser diferente a tu personalidad aguerrida. Va a ser diferente a tu personalidad inquieta. Hijo, yo quiero que me aprendas a conocer diferente a tu personalidad. Y quiero hacer algo innovador en ti. No te me amargues y empiezas a decir que es los israelitas, y empiezas a decir que son esto y que es el problema es esto. Esa es una manifestación de que tú estás mal, cuando empiezas a ver todo lo que está mal a tu alrededor. Y tienes ojo para ver lo que está mal, pero no tienes la disciplina para empezar a buscar verdaderamente a Dios. Y Dios dice: quiero que me conozcas y quiero renovarte, como hago con las águilas. Usted ve las águilas, ¿se acuerdan? Cuando el águila se pone vieja, sus plumas empiezan a volverse pesadas, su pico empieza a perder su vigor y a corvarse demasiado, ya no puede fungir, sus uñas empiezan a perderse. Entonces ella se sube a una montaña y en esa montaña ella agarra algo y agarra su pico y se golpea hasta que se arranca el pico. Y con el pico espera unas semanas y empieza a picotearse sus propias uñas. Y luego agarra sus alas y empieza a golpearlas contra una roca. Y ahí en la soledad y en el dolor de un pico partido, de unas garras y uñas rotas, ella guarda por 150 días en la punta de una montaña, preferiblemente un lugar rocoso, y aguarda hasta que sea renovada. Espera. Las crisis de la vida son una invitación de Dios a renovarte espiritualmente. Los problemas, las enfermedades, los abandonos
son una invitación de Dios a conocerle en una dimensión mayor y mejor, hasta que puedas volar. Y una vez que el águila pasa ese doloroso proceso, puede volver a extender sus alas, puede cruzar los azules cielos, puede volar a las alturas, porque ha descubierto una verdad: que el mismo Dios que te trajo al Carmelo es el mismo Dios que te puede sacar de Horeb, pero te va a sacar con una renovación espiritual en tu espíritu, que va a restaurar tus emociones y que van a descubrir todo tu potencial espiritual a través de un encuentro personal con el Espíritu Santo en el monte de Dios, el monte Horeb, donde te espera el Padre. Ve, corre, aléjate, busca a Dios, haz lo que tengas que hacer, pero tú no puedes seguir siendo el mismo. Dios quiere hacer algo tan grande para tu vida que vas a volar por los aires, vas a volar y el enemigo no te va a poder detener. Y por eso Él sabe que lo que Dios tiene para tu vida es tan grande, y por eso trae este desánimo, trae esta confusión, trae esta tristeza, pero sigue, cruza, corre, busca la presencia de Dios, y tú verás que vas a poder volar otra vez como las águilas, porque tu Dios es fiel, tu Dios es verdadero y te está llamando a algo nuevo, algo fresco, algo abundante, algo rico, algo sabroso, otra vez con gozo, otra vez con alegría, otra vez con pasión, otra vez desesperado, otra vez Él es mi sonrisa, Él es mi todo, y por eso vale la pena servir a un Dios que renueva las fuerzas como las del águila. Y por eso Isaías capítulo 40 termina diciendo estas hermosas palabras. Léalo conmigo, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Y yo quiero que usted lea conmigo esta hermosa promesa de Isaías. Mírela ahora con estos ojos, mire por favor. Dice así: los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas, les crecerán alas como alas águilas. ¿Alguien recibe la palabra de Dios en esta noche? Oh Dios, Padre, en esta noche tú me has hablado, en esta noche tú me has ministrado, en esta noche, Padre, he escuchado tu voz, pero no en los tambores, no en las manifestaciones visibles, que son como una introducción. La manifestación es una introducción, pero no es lo profundo de Dios. Lo profundo está en una intimidad. Lo profundo es cuando yo aprendo a escuchar tu voz, pero a veces para escuchar la voz de Dios es necesario callar la nuestra. Para escuchar la voz de Dios es necesario silenciar las otras voces que me distraen, que angustian mi corazón. Lo que yo necesito es estar contigo, es hablar contigo, es conocerte entre los peñascos, es conocerte aún en la tierra árida, es conocerte en medio de una crisis, es conocerte en medio de esta tristeza que me agobia, es conocerte aún en medio de la confusión, es conocerte. Lo que yo sí sé es que yo no voy a pasar un año más mediocre. Lo único que yo sé es que este año va a ser diferente al 2015 que pasó. Este año va a ser diferente. Yo quiero renovarme, y yo quiero para renovarme necesito una revelación de quién tú eres, una fresca, dulce revelación de quién tú eres, que va a renovar mi espíritu, que va a restaurar mis emociones. Y todo esto, Señor, es en comunión contigo, es hablando contigo, es estando en tu presencia.